Buenas tardes a todos y bienvenidos a Expansión por ADN 40. En el programa de hoy me acompaña Sebastián Tonda. Él es publicista y director general del holding Dentsu Aegis Network México y además es presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. Hace unas semanas decidieron convertirse en la alianza por el valor estratégico de las marcas para hacerle frente a una nueva realidad que enfrenta esta industria que vale unos 190.000 millones de pesos anuales, una cifra que es proporcionalmente discreta si la comparamos a otras economías de la región. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Eladio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Oye, Sebastián, ¿a qué responde esta nueva estrategia de la asociación? Ustedes agrupan al 90% de la industria en México en cuanto a volumen de negocio y ahora deciden dar este cambio que es bastante significativo, pero ¿cuáles son las bases? Mira, agrupamos hoy agencias de todo tipo, pero específicamente agencias. El ecosistema de la comunicación se ha vuelto mucho más complejo por el cambio tecnológico y el desarrollo de nuevos medios digitales, acompañado de todas estas nuevas interacciones que los consumidores pueden tener con las marcas, asociado a una competencia completamente diferente, muchísimos más jugadores. Eso ha complejizado mucho el ecosistema de la comunicación. Y si bien hoy, como tú bien señalas, agrupamos el 90% del market share de las agencias en México, las agencias por nosotras solas no vamos a poder transformar la industria para generar crecimiento incremental. Necesitamos actuar todos los jugadores del ecosistema, todos los corresponsables del ecosistema de la comunicación para poder hacer crecer la inversión publicitaria en México. ¿Por qué esto es tan importante? Como tú dijiste, 190.000 millones de pesos equivalen al 0.92% del Producto Interno Bruto de nuestro país. En países como Colombia se invierte 2 veces más, en países como Brasil se invierte 3 o 4 veces más en términos porcentuales contra el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque la publicidad es uno de los grandes motores de la economía, porque es uno de los grandes motores del consumo, ¿no? Por cada peso invertido en publicidad en México se genera 17.7 pesos de consumo que van directo al Producto Interno Bruto. Es decir, con el 0.92% de inversión hay un retorno al 13.5% del Producto Interno Bruto en consumo. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, ¿conoces la razón por la que en México se está invirtiendo tanto menos que en estas otras economías similares? Sí, a ver, yo creo que es un tema sistémico, pero la razón tiene que ver justamente con que no estamos actuando desde el punto de vista del ecosistema, sino aisladamente, ¿no? Porque durante mucho tiempo una industria que maduró y se especializó a repetir ciertas fórmulas que funcionaban muy bien, ahora nos vemos en la necesidad de evolucionar tan rápido como está evolucionando la transformación de la vida del consumidor a través de la revolución tecnológica y digital. Para eso tenemos que actuar en colaboración. Te pongo ejemplos muy sencillos, ¿no? Antes había una especie de línea de producción donde cada uno sabía que teníamos que hacer nuestra parte del trabajo y el producto final era una campaña que funcionaba y no tenía mayor complejidad. Hoy, para poder hacer una experiencia de marca relevante en el ecosistema complejo al que nos enfrentamos, es necesaria la participación de varias disciplinas sentadas en la misma mesa. Es decir, tenemos que romper la línea de producción y sentarnos todos en la misma mesa, hacer nuestra parte del trabajo con los skills que cada uno tiene, pero en coordinación para generar valor. Los consumidores hoy tienen que percibir valor en la experiencia de la marca, porque el simple hecho de ser impactados por un mensaje ya no está cambiando la percepción. Hay un dato devastador, ¿no? Según un estudio que acaba de publicar Havas Media Group, si hoy desaparecieran el 77% de las marcas, a nadie le importaría. ¿Cómo se puede revertir esa realidad hablando, ¿no?, de justamente generar valor? Pues es justamente como tú lo describes. Nuestra tarea es crear experiencias. Pensemos en las marcas antes y en las marcas hoy. Las marcas antes es como la analogía de Pinocho, ¿no? Eran como niños de madera, eran un logotipo, un mensaje repetido muchísimas veces, una percepción en la mente de las personas, y hoy las marcas las vivimos. Se volvieron experiencias y las experiencias o son buenas o son malas, o entregan valor o no. Y la gente se está quedando con las marcas
que generan experiencias positivas en su vida. Para generar esas experiencias hay que ir mucho más allá del mensaje, mucho más allá de la campaña. Hay que crear ecosistemas de experiencia multidisciplinarios que implican la colaboración de todos los jugadores del sistema. Solo así vamos a lograr incrementar la inversión, porque al final lo que sí es cierto es que la inversión siempre ha tenido una correlación con el negocio y tenemos que poder descifrar esta correlación en un sistema tan complejo como el que estamos viviendo hoy. Y básicamente la inversión que tienen otros países tiene que ver con, hay una correlación más directa entre el crecimiento de los negocios y la inversión publicitaria, y en México existe, solamente que no la estamos midiendo de la manera correcta, y eso ha generado que entremos en una etapa de ver a la publicidad como el gasto y no como el costo de ventas que se supone que tendría que ser. Y para que eso suceda tenemos que pasar de hacer publicidad más tradicional a un ecosistema de comunicación complejo que genera experiencias que aportan valor tanto a las personas como a los negocios. La decisión, ¿no?, de este cambio de estrategia se toma en un momento en el que pues, la industria, ¿no?, enfrenta muchos retos, está pues, necesitando, ¿no?, de transformarse, de transicionar a un modelo diferente, pero ¿qué tan profunda es, digamos, la crisis para la industria en este momento? Porque también se exagera un poco, ¿no? O sea, sí. no es una industria que esté estancada, no es una industria que no esté haciendo, que no esté cambiando, que no se esté transformando, ¿verdad? No, yo creo que es un contexto bastante general. Ustedes en esta silla se deben de sentar personas que vienen de cientos de industrias diferentes y yo la verdad te retaría a que me digas una que no esté hablando de transformación por el contexto. Creo que no estamos descubriendo el hilo negro. No es una crisis en la que nos encontramos, es una oportunidad enorme a través del cambio y transformación del ecosistema que tenemos que aprovechar de una manera mucho más ordenada, mucho más agresiva y mucho más colaborativa. Entonces, yo te diría que tiene más que ver con la oportunidad que tenemos que tomar que con una crisis que estamos atendiendo. Esta es una industria, como tú viste, de 190,000 millones de pesos. Cada empleado que trabaja en esta industria en promedio aporta 10 millones de pesos al Producto Interno Bruto. Es una industria muy importante y sin embargo estamos viviendo la transformación de todas las industrias porque las marcas representan a la mayoría de las industrias y por lo tanto vemos todos los frentes abiertos de transformación al mismo tiempo. Esto es un reflejo de la transformación que están viviendo todas las demás industrias y hay que verlo como una gran oportunidad. Y bueno, además de la industria, ¿no?, así en mayúsculas, en ese consejo tú también quieres invitar a que participen las propias marcas, ¿no? ¿Qué pueden aportar ahí dentro de, ¿no?, esta transformación? Bueno, yo te diría que efectivamente cada uno de los jugadores tiene un rol. Hay una conversación que tenemos que tener todos juntos, que es cómo generamos valor incremental para la industria. Y eso lo vamos a generar cuando los negocios crezcan a consecuencia de lo que esta industria aporta. Entonces, sin duda los anunciantes, las marcas son los detonadores de todo esto, porque el objeto al que aplicaremos todas estas nuevas tendencias son las marcas. Las marcas son el objeto a transformar en esta ecuación. Entonces, claramente, si el objeto a transformar no forma parte de la conversación, parecería casi extraño. Sin embargo, estamos determinando, también hay otros jugadores que tienen roles muy importantes y diferentes, y así como están los detonadores, también están los estrategas creativos que transforman a través de las ideas, también están aquellos que tienen información del consumidor o que crean plataformas para relacionarse con el consumidor, plataformas tecnológicas, muchas veces de maneras súper innovadoras. También están todas las agencias que compran y gestionan los medios, están los propios medios de comunicación. Hoy estamos sentados en una compañía que representa a esta industria a través de la generación de contenido. Todos, y me puedo pasar horas porque es un ecosistema complejísimo, todos tenemos un rol y todos tenemos que ser capaces de aportar a través de ese rol crecimiento incremental a la industria si nos sentamos a ver cómo generamos este valor incremental. De ahí la inmensa necesidad de ya empezar a colaborar a nivel de datos, ¿no?, de analítica de datos, ¿no? ¿Qué tan abiertas, ¿no?, qué tan dispuestas están las agencias, bueno, todo el ecosistema, ¿no?, a entrar en esta nueva concepción,
¿no? Es que la disposición vendrá porque, como te digo, para dejar de ser percibidos como un gasto de publicidad, yo cada vez que veo un estado financiero con el renglón de gasto de publicidad, se me paran los pelos de punta, porque esto tiene que ser el costo de ventas, está correlacionado al crecimiento de un negocio y eso solo lo podemos lograr con data. El valor no está en vernos como una inversión en gasto, el valor está en vernos como un porcentaje de las ventas que generan todas las compañías. Ahí es donde podemos pasar del punto 92 al cuánto quieres que logremos, si estamos correlacionados con el crecimiento de negocio de un sinfín de marcas. Entonces, la data es así de importante. La data es la receta secreta para poder pasar de ser percibidos como un gasto a ser percibidos como un costo de venta y empezar a generar valor incremental, ayudando a crecer a los negocios y ayudando a crecer la economía, ayudando a crecer el país. Entonces, el tema es que hoy la data está fragmentada. Y además estamos en una etapa donde hay mucha data y poco análisis y acción. Nadie está accionando, pocos están accionando a través. Primero recolectamos, ¿no? Entonces hoy tenemos grandes almacenes de data, pero parece que es difícil conectar la data de una manera que genere crecimiento, ¿no? Y ese es uno de los retos que tenemos como industria. Y ahora como publicista, ¿ves en México una crisis de creatividad? Los Cannes Lions fueron bastante escasos, ¿no? Y creo que es un buen termómetro de cómo está la creatividad en México, que hemos perdido peso a nivel internacional, hemos perdido peso también las campañas creativas dentro de los certámenes. A ver, yo te diría que hay una crisis en la creatividad específicamente en las campañas publicitarias. Pero si tú te pones a pensar en la complejidad de este nuevo ecosistema y el potencial creativo que hay en empezar a generar experiencias completamente distintas, es un poco extraño que ante la posibilidad de hacer N número de ideas que nunca jamás pudieran haber sido posibles, parezca que hay una crisis que está encerrada en los formatos. Entonces la crisis está encerrada en los formatos, pero el potencial creativo de este país, y lo vemos todos los días, yo no creo que esté en crisis. Lo que pasa es que hay que enfocarlo y abrir los ojos al potencial que tiene este ecosistema complejo. Ahí no hay crisis. Y las ideas al final siguen siendo lo que mueve esta industria al 100%. ¿Cómo ves el próximo año? ¿Crees que esto vaya a remontar? Han sido 2 años probablemente, si no algunos más, bastante difíciles para la industria. ¿Crees que 2020 pueda ser el año en el que empecemos la remontada? Yo te diría que este es un proceso de mediano plazo. No podemos pensar que nos juntamos en la misma mesa y el cambio se va a empezar a notar tan rápidamente, porque el objetivo es crecer el porcentaje del Producto Interno Bruto invertido en publicidad para llegar en un periodo de 5 a 7 años al menos a los niveles de inversión de 2.83% que tienen economías comparables a las nuestras. Entonces, la tarea es titánica. Sin embargo, yo sí creo que a partir del año que entra empieza una transformación de encontrar oportunidades que solamente vamos a lograr capitalizar en colaboración y empezar a ver los primeros, concretos, los primeros trabajos concretos de una industria organizada en función de capitalizar esas oportunidades. Entonces, yo te diría que en ese sentido el contexto, pues todos sabemos que es un contexto complejo y difícil de leer además. Hay muchas perspectivas distintas en este momento, pero justamente esos son los contextos en los que hay que pensar diferente, crear cosas nuevas, actuar distinto, y son los contextos que permiten unir a los que parecieran ser competidores para encontrar fórmulas nuevas que nos ayudan a crear valor para todos. Eso es un poco el ejercicio. Entonces, también en ese sentido, yo doy gracias a que el contexto nos está empujando cada vez más a tomar acción en conjunto. Bueno, pues muchísimas gracias, Sebastián Tonda, ha sido un gusto hablar contigo, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más en este programa de expansión por ADN 40. Soy Eladio González y los espero todos los lunes y los jueves a las 6:45 de la tarde.